En la bulliciosa Plaza Mayor de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Javier tropezó con Mateo por accidente, derramando su café sobre la camisa impecable del desconocido. Lo que comenzó como una disculpa torpe se convirtió en una conversación que duró horas, revelando una conexión inmediata que ninguno de los dos esperaba. Pero esa noche, cuando Javier besó a Mateo en un impulso prohibido en el balcón de su apartamento, su hermano mayor irrumpió en la habitación, cambiando para siempre el curso de sus vidas. Javier, un joven de 25 años que trabajaba como profesor de historia en un instituto de secundaria, siempre había vivido bajo la sombra de las expectativas familiares. Su padre, un militar retirado con ideas conservadoras arraigadas en la tradición católica española, esperaba que su hijo menor siguiera el camino recto: matrimonio, hijos y una vida estable. La madre de Javier, una mujer devota que pasaba sus días en la iglesia y en reuniones sociales, reforzaba esa visión con sutilezas emocionales, recordándole constantemente lo orgullosa que estaba de su buen chico. Pero Javier cargaba con un secreto que lo consumía desde la adolescencia: su atracción por los hombres. Un sentimiento que reprimía con fuerza para no decepcionar a nadie. Mateo, por otro lado, era un espíritu libre de 28 años. Un fotógrafo independiente que había crecido en Barcelona, en un ambiente más progresista. Había salido del armario a los 18 años, enfrentando el rechazo inicial de su familia pero ganando su aceptación con el tiempo. Vivía en Madrid desde hacía 2 años, capturando la esencia de la ciudad con su cámara. Y no tenía miedo de ser quien era. Cuando conoció a Javier, vio en él una vulnerabilidad que lo atrajo de inmediato. Ese beso en el balcón no fue planeado, fue el resultado de una química innegable. Un momento de pura honestidad en medio de la fachada que Javier mantenía. El hermano de Javier, Carlos, de 32 años, era el pilar de la familia. Casado con 2 hijos, trabajaba en la empresa familiar de construcción y representaba todo lo que Javier no era: seguro, tradicional y sin dudas. Al entrar en el apartamento esa noche para entregar unos documentos olvidados, vio la escena que lo dejó petrificado. ¿Qué demonios es esto?, gritó, su voz resonando en el pequeño espacio. Javier se apartó de Mateo como si quemara, el pánico invadiéndolo. Mateo, calmado pero alerta, intentó explicar. Pero Carlos no escuchaba. «Eres una vergüenza», le espetó a Javier antes de marcharse, dejando un silencio ensordecedor. A la mañana siguiente, el teléfono de Javier sonó insistentemente. Era su madre, con la voz temblorosa. «Carlos me lo ha contado todo». «¿Es verdad? Hijo? ¿Estás con un hombre?» Javier, sentado en la cocina con Mateo a su lado, sintió que el mundo se derrumbaba. Negarlo sería mentir, pero confirmarlo significaba enfrentar el rechazo que tanto temía. «Mamá, no es tan simple», murmuró. Pero ella lo interrumpió con sollozos. «Tu padre está furioso. Dice que no quiere verte hasta que arregles esto». Mateo le tomó la mano, ofreciéndole apoyo silencioso. Pero Javier la retiró, abrumado por la culpa. En los días siguientes, la tensión se acumuló como una tormenta. Javier evitó a Mateo, sumido en un torbellino interno. ¿Cómo podía elegir entre su amor naciente y su familia? La sociedad española,
aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005. Aún albergaba prejuicios en círculos conservadores como el suyo. Recordaba las miradas de desaprobación en la iglesia. Las bromas homofóbicas en las reuniones familiares. Los hombres de verdad no hacen eso, solía decir su padre. Javier se sentía atrapado en un conflicto moral, era egoísta por seguir su corazón. O cobarde por ocultarlo. Mateo, paciente pero herido, lo confrontó en un café cerca del Retiro. No puedes ignorarme para siempre. Javi, Esto nos afecta a los dos. Javier miró al suelo. Las lágrimas amenazando con salir. Mi familia es todo para mí. Si los pierdo, ¿qué me queda? Mateo suspiró, recordando su propia lucha. Te quedo yo. Pero si no luchas por nosotros, nunca sabrás si valió la pena. Esa conversación plantó una semilla de duda en Javier. Pero también de determinación. Decidió hablar con Carlos, esperando que su hermano lo entendiera. La reunión en casa de Carlos fue tensa. Sentados en la sala, con los niños jugando en otra habitación, Javier expuso su verdad. Soy gay. Carlos. Y Mateo me hace feliz. Su hermano lo miró con incredulidad. Esto es una fase. Has estado bajo estrés en el trabajo. No puedes hacernos esto a la familia. Javier insistió. Pero Carlos reveló algo devastador, papá ya lo sabe. Está considerando desheredarte. El golpe fue brutal. Javier salió de allí destrozado, cuestionando si su amor por Mateo valía el precio de perder su herencia emocional y financiera. Mientras tanto, Mateo enfrentaba sus propios demonios. Sus amigos en Barcelona lo apoyaban. Pero en Madrid, donde aún construía su red, sentía la soledad. Un viejo amigo, Luis, lo visitó y le advirtió, si Javier no se compromete, te arrastrará a su caos. Mateo defendió a Javier, pero internamente dudaba. ¿Estaba invirtiendo en una relación condenada? Esa noche, solo en su estudio, revisó fotos de ellos dos, capturando momentos de alegría fugaz. Sabía que el amor requería sacrificios. Pero ¿cuánto estaba dispuesto a dar? Javier, en su apartamento, recibió un mensaje de su padre, ven a casa mañana. Hablaremos. El miedo lo invadió. Pero también una chispa de esperanza. Tal vez podría convencerlo. Mientras se preparaba, llamó a Mateo. Necesito verte antes. Mateo accedió. Y en un parque bajo las estrellas, se abrazaron. Pase lo que pase, estoy contigo, dijo Mateo. Javier Nadid. Pero en su mente, el conflicto rugía, elegir el amor o la lealtad familiar. La decisión se acercaba. Y el precio sería alto. Al día siguiente, Javier llegó a la casa familiar en las afueras de Madrid. Un chalet modesto pero cargado de recuerdos. Su padre, don Antonio, lo esperaba en el salón, con el rostro endurecido por años de disciplina militar. La madre, doña María, se sentó a su lado, con los ojos enrojecidos. Siéntate. Hijo, dijo el padre con voz grave. Javier obedeció, el corazón latiéndole con fuerza.
Carlos me contó lo que vio. ¿Es cierto? Javier tragó saliva. Sí. Papá. Soy gay. El silencio que siguió fue opresivo. Don Antonio se levantó. Paseando por la habitación. Esto va contra todo lo que te hemos enseñado. La familia. La iglesia. ¿Cómo pudiste? Doña María intervino. Su voz quebrada, pensábamos que eras feliz. ¿Por qué no nos dijiste? Javier explicó su miedo al rechazo. Pero su padre lo cortó. El rechazo es merecido si eliges un camino pecaminoso. Las palabras dolieron como cuchillos. Javier defendió su amor por Mateo, no es una elección. Es quien soy. Pero don Antonio reveló el ultimátum, o terminas con esto y buscas ayuda. O no eres bienvenido aquí. Javier sintió el mundo girar. ¿Ayuda? ¿Terapia de conversión? Eso era inaceptable en la España moderna. Pero en mentes conservadoras. Persistía como una solución. Saliendo de la casa. Javier llamó a Mateo. ¿Quién lo esperó en un bar cercano? Me dieron un ultimátum. Le contó. Las manos temblando. Mateo lo abrazó. No estás solo. Podemos enfrentar esto juntos. Pero Javier dudaba. Esa noche. En el apartamento de Mateo. Discutieron. Si cedo, me pierdo a mí mismo. Dijo Javier. Mateo nadie, ¿y si no? Pierdes a tu familia. Es una elección imposible. El conflicto interno de Javier se intensificaba, la lealtad filial versus la autenticidad personal. Era moral ceder a la presión social. O resistir y causar dolor a los seres queridos. Mientras tanto, Carlos. Sintiéndose culpable por delatar a su hermano. Reflexionaba. Su esposa. Ana. Lo confrontó, Javier merece ser feliz. ¿Por qué lo juzgas? Carlos admitió sus prejuicios. Arraigados en la educación recibida. Papá siempre dijo que los hombres deben ser fuertes. ¿No? ¿Eso? Ana insistió, la fuerza es aceptar quién eres. Carlos decidió hablar con Javier. Pero antes. Un amigo común. Roberto. Le contó algo inquietante, había visto a Mateo con otro hombre en un evento fotográfico. Era un malentendido. Pero Carlos lo usó como munición. Llamando a Javier. Carlos le dijo, Mateo no es de fiar. Lo vi con alguien más. Javier. Ya vulnerable. Confrontó a Mateo. Es una mentira. Defendió Mateo. Explicando que era un colega. Pero la semilla de la duda se plantó. Javier. Abrumado. Se alejó, necesito espacio. Mateo. Herido. Sintió la traición. ¿Cómo podía Javier dudar de él en un momento así? Esa noche. Solo. Mateo consideró regresar a Barcelona. Cuestionando si valía la pena luchar por alguien que no confiaba plenamente. En el trabajo. Javier enfrentó más presiones. Un compañero conservador. Al enterarse por rumores, filtrados por Carlos inadvertidamente. Lo miró con desprecio. No sé si es apropiado que enseñes a niños siendo así. Javier defendió su profesionalismo. Pero el incidente lo dejó paranoico.
La sociedad española. Pese a avances como la ley contra la discriminación LGTB, aún tenía bolsillos de intolerancia, especialmente en entornos educativos tradicionales. Javier se sentía expuesto, como si su identidad fuera un arma en contra suya. Mateo, por su parte, buscó consejo en un grupo de apoyo LGTB en Madrid. Allí, compartió su historia: amo a Javier, pero su familia lo está destruyendo. Un miembro mayor le dijo: a veces, el amor requiere dejar ir para que el otro crezca. Mateo rechazó la idea, pero internamente luchaba. ¿Era egoísta aferrarse, o valiente persistir? Decidió confrontar a la familia de Javier. Un movimiento arriesgado. Apareciendo en la casa familiar, Mateo pidió hablar. Don Antonio lo recibió con frialdad. No eres bienvenido. Mateo insistió: Javier los ama, pero también me ama a mí. ¿Por qué no pueden aceptarlo? Doña María escuchó, conmovida. Pero don Antonio lo echó: no corrompas a mi hijo. La visita solo empeoró las cosas. Javier se enteró y se enfureció: no tenías derecho. Mateo replicó: alguien tenía que defenderte. La discusión escaló, revelando grietas en su relación. Javier, en un arrebato, dijo: tal vez esto sea un error. Mateo, destrozado, ¿se fue? Javier, solo ahora, reflexionó sobre sus decisiones. Había herido a Mateo por miedo, traicionado su propia verdad por aprobación familiar. El precio era la soledad. Llamó a Carlos, exigiendo la verdad sobre el otro hombre. Carlos admitió el malentendido, pero justificó: quería protegerte. Javier colgó, furioso. La traición familiar era palpable. ¿Cómo podía reconstruir lo roto? La tensión crecía, llevando a un punto de no retorno. Días después, Javier recibió una invitación a una reunión familiar obligatoria. Sabía que era el momento de la confrontación final. En la casa, todos estaban presentes: padres, Carlos y Ana. Javier entró con la cabeza alta, decidido a no ceder. No cambiaré quién soy, declaró. Don Antonio explotó: entonces no eres parte de esta familia. Doña María lloró: por favor, no digas eso. Carlos intervino: papá, tal vez deberíamos escuchar. Pero el padre se mantuvo firme, citando pasajes bíblicos y tradiciones. Javier contraargumentó con lógica: la Biblia también habla de amor. Y España ha evolucionado, el matrimonio gay es legal. La discusión se volvió acalorada. Carlos reveló su cambio de corazón. Influido por Ana, Javier tiene derecho a ser feliz. Don Antonio lo miró con traición: tú también. La familia se dividió, con Doña María atrapada en medio. Javier, viendo el caos que causaba, sintió culpa. ¿Era correcto imponer su verdad a costa de la unidad familiar? Salió de allí con el ultimátum vigente, pero con una grieta en la armadura de su padre. Mateo, meanwhile, había recibido una oferta de trabajo en Barcelona. Una oportunidad para escapar del drama. Dudaba, pero el silencio de Javier lo hería. Un amigo, Luis, lo presionó: no esperes a alguien que te elige a medias.
Mateo llamó a Javier. Pero este no contestó. En su lugar, Javier apareció en su puerta esa noche. Lo siento por todo, dijo. Se reconciliaron en una conversación honesta, admitiendo errores. Te elegí a ti, murmuró Javier. Mateo sonrió. Pero advirtió, la lucha no termina. Sin embargo, la sociedad intervino. En el instituto, el director citó a Javier por quejas de padres. Rumores habían circulado. Y algunos exigían su despido. No es discriminación. Es preocupación por los alumnos, dijo el director. Javier defendió, mi vida personal no afecta a mi enseñanza. Pero el estigma persistía. Recordándole las batallas LGTB en España. Como las protestas contra la homofobia en escuelas. Decidió pelear. Contactando a una asociación por derechos. Carlos, sintiéndose responsable, confrontó a su padre. Estás perdiendo a un hijo por prejuicios. Don Antonio reflexionó. Recordando su propia juventud en la dictadura franquista, donde la diversidad era reprimida. Los tiempos cambian, admitió a regañadientes. Doña María lo convenció de una terapia familiar. No de conversión, sino de comprensión. Mateo y Javier asistieron juntos a una manifestación del orgullo en Madrid. Un acto de visibilidad. Allí, Javier vio la comunidad que lo apoyaba, fortaleciendo su resolución. Pero un incidente ocurrió, un grupo conservador protestó, gritando insultos. Javier se enfrentó a uno, defendiendo su derecho. Mateo lo respaldó. Pero la tensión los unió más. La traición vino de Roberto, el amigo que había esparcido rumores en el trabajo de Javier. Motivado por envidia, había sido rechazado por Mateo años atrás. Roberto contactó a don Antonio, exagerando historias. Su hijo está en peligro. ¿Mintió? Don Antonio, influido, llamó a Javier, termina con Mateo o te cortamos todo apoyo. Javier, furioso, descubrió la fuente, Roberto. Confrontándolo, Javier dijo, tu amargura no destruirá mi vida. Roberto se retractó. Pero el daño estaba hecho. En una cena con Mateo, Javier compartió, perdí a mi familia, pero gané libertad. Mateo replicó, no los has perdido del todo. Esa noche, planearon mudarse juntos. Un paso hacia la independencia. Pero el conflicto moral persistía, ¿había Javier traicionado sus raíces? ¿O las había trascendido? La tensión alcanzaba su pico. Con decisiones que definirían su futuro. La crisis culminó en una reunión inesperada. Doña María organizó una cena sorpresa, invitando a Mateo sin que Javier lo supiera. Al llegar, Javier se tensó. Pero Mateo aceptó el desafío. Sentados alrededor de la mesa, el silencio era palpable. Don Antonio rompió el hielo, he estado pensando. Admitió sus miedos, arraigados en una era pasada. No quiero perderte. ¿Hijo? Javier, emocionado, extendió una rama, acepta a Mateo como parte de mí. Mateo habló con respeto, no busco reemplazar a nadie. Solo amar a Javier. Carlos apoyó, es tiempo de evolucionar.
Ana añadió anécdotas de amigos LGTB, normalizando la situación. Doña María lloró de alivio. No fue una aceptación inmediata, pero un comienzo. Don Antonio prometió intentarlo, sugiriendo terapia conjunta. Javier sintió un peso levantarse. Pero también el costo, años de represión. Dolor infligido a Mateo. En los meses siguientes, la relación de Javier y Mateo floreció, pero con cicatrices. Javier dejó su trabajo por un puesto en una escuela más inclusiva, enfrentando la discriminación como una lección. Mateo rechazó la oferta en Barcelona, eligiendo quedarse. Sin embargo, un último conflicto surgió. Roberto, arrepentido, pidió perdón, pero Javier lo rechazó, priorizando su paz. ¿Era correcto perdonar la traición? ¿O necesario para sanar? La familia se reunió en Navidad, con Mateo incluido. Don Antonio conversó con él sobre fotografía. Un gesto tentativo. Javier vio el cambio, pero recordó el daño. En privado, su padre admitió: me equivoqué. Javier perdonó, pero no olvidó. El amor había ganado. ¿Pero a qué precio? Divisiones sanadas con esfuerzo. Identidades afirmadas con lucha. Mateo y Javier caminaron por la Gran Vía, mano en mano, simbolizando su victoria. Pero Javier reflexionaba: las presiones sociales persistían. Los prejuicios no desaparecían de la noche a la mañana. En España, con avances como la adopción por parejas gay, aún había batallas. Su historia era una de muchas, llena de daños y despertares. Al final, Javier se dio cuenta de que las elecciones no eran blancas o negras, cada decisión llevaba un costo. Mateo lo abrazó: valió la pena. Javier sonrió. Pero en su corazón, la pregunta linger. ¿Es correcto priorizar el amor personal sobre la lealtad familiar cuando la sociedad impone prejuicios?